Antiguo Testamento fue una de las enfermedades que Dios usó para castigar a Israel por su desobediencia, y fue también una de las enfermedades más devastadoras del Antiguo Testamento. Fue vista como castigo divino para aquellos que no se sometían a la voluntad de Dios, y en el Nuevo Testamento es mirada la lepra como el pecado que destruye y mutila al ser humano, dejando Dios las mismas medicinas que en el Antiguo Testamento, en la misma medicina que presenta la Biblia en el Nuevo Testamento, siendo el único que puede quitar la lepra y aún el simbolismo de ella, el pecado, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. El acto y resultado de agradecer se denomina agradecimiento. Quien agradece expresa su gratitud, la valoración que se tiene hacia aquel que ha realizado un favor o que presta ayuda. Un sentimiento que generalmente lleva a tratar de devolver de alguna forma la colaboración recibida. Agradecimiento es lo que lleva en el alma a una persona por la acción de alguien en algún momento. Es la ayuda que se prestó o que recibió, y esa ayuda se convierte en agradecimiento. Alguien dice gloria a Dios. Agradecimiento es lo que una persona empieza a sentir cuando alguien en algún momento de necesidad le ha extendido la mano para poderle ayudar. Ahora, agradecimiento es algo que podemos expresar con nuestras palabras, y aún nuestro cuerpo expresa las reacciones de agradecer lo que alguien hizo por nosotros. Agradecimiento tiene que ver con lo que se lleva en el alma, no por lo que hicieron por nosotros. Hay gente que recibe muchos favores, recibe muchos beneficios y siempre se está quejando. Hay gente que es bendecida por todos lados y siempre tiene una actitud negativa. Y hay otros que reciben poco y eso poco lo llevan a tener mucho agradecimiento en su corazón. Parece que la lepra en el Antiguo Testamento, como la palabra agradecimiento, no se llevan. Pero si se puede saber qué es lo que hay en el alma cuando estas dos se juntan y estas se convierten en un milagro. Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, la Biblia dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Según la ley de aquellas personas que desarrollaban lepra en el Antiguo Testamento, ellos eran sacados del campamento o de la ciudad y habitaban fuera de ella para no contagiar a las demás personas. La enfermedad llamada lepra hacía que los leprosos perdieran a sus familias y que no tuvieran contacto con nadie más que otras personas que tenían la misma enfermedad que ellos. Era una vida de soledad y pobreza. Vivían de las zozobras de los demás. Y lo único que tenía autoridad para declarar la enfermedad sana o declarar que había enfermedad en ellos, según la Biblia, eran los sacerdotes. Por eso la Biblia dice que Jesús se dirigía entre Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. En otras palabras, Jesús iba para una ciudad y entre una ciudad y otra. La Biblia nos narra que habían 10 leprosos. Ellos estaban fuera
ciudad y como era costumbre, no podían acercarse a una persona. Por tanto, lo que estos leprosos empezaron a hacer fue a gritar de lejos, porque la ley prohibía que un leproso se acercara a una persona que no tenía la lepra, porque era la lepra contagiosa. El grito de ellos fue un grito de desesperación, buscando ayuda. Parece que ellos sabían o conocían quién era Jesús, pues la fama de sus milagros y sanidades se había regado por toda la región. Y quiero continuar hablando de 4 puntos que quiero bendecir la vida de alguien en este momento. Y el punto número 1 que quiero notar y que quiero que usted note es lo siguiente: cuando Jesús miró, cuando Jesús escuchó, cuando Jesús estaba pasando entre una ciudad y otra ciudad, y de repente se suelta el grito de 10 leprosos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Quiero que note, Jesús no lo hizo a un lado. Jesús no pasó encima de ellos ignorando el llamado. Jesús no se hizo el que ignoraba el llamado, porque hay algo que Él siempre hace, y es que Él siempre atiende al que está necesitado. En esta mañana no importa cuál sea tu necesidad. En esta mañana no importa qué tan lejos de tu familia o fuera de la sociedad te sienta. El Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores ha descendido en este lugar para escuchar a alguien que tiene una necesidad. Alguien dice gloria a Dios. Dije al principio que la lepra es una enfermedad que la Biblia la compara con el pecado. Muchos hoy están con esa enfermedad llamada lepra, figurada en la Biblia como pecado, viviendo en un mundo de soledad y sin sus familias, porque la lepra llamada pecado los ha llevado a ese lugar, y los únicos que tienen alrededor son más leprosos. Por eso usted mira que hay ciertas personas que nada más se juntan con cierto tipo de personas, porque la lepra es contagiosa, y el leproso siempre va a buscar a otro que también esté leproso. Por eso el que está engañando a la esposa va a ir y va a buscar a otros que están engañando a la esposa para poder afirmar lo que están haciendo, porque eso es lo que la lepra hace. La lepra te ahorilla de la familia, la lepra te saca de la protección de Dios, la lepra te aleja de la familia. Pero cuando Jesús llega el cambio, llega la transformación, llega aquel que sana, llega aquel que si le gritas en esta mañana, tu grito no va a ser ignorado. Alguien da gloria a Dios. Alguien grite gloria a Dios. Jesús nunca desprecia a un leproso. El primer punto que quiero señalar es que Jesús no ignoró a los leprosos. Él no los hizo a un lado, todo lo contrario, se acercó a ellos e hizo algo que los demás no podían hacer. Aleluya. No importa cómo esté tu vida, no importa cómo lo hayas hecho, dónde lo hayas hecho y por qué lo hayas hecho, el Maestro que sana la lepra está aquí en esta mañana. Y si alguien empieza a gritar: Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Él no va a pasar de lejos. Él se va a parar y va a responder a tu necesidad. Alguien da gloria a Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 6 versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. No importa cómo esté tu vida, no importa lo que hayas hecho en el pasado, cuándo, dónde, con quién, por qué lo hiciste. Si alguien empieza a clamar a Jesús, si alguien en medio de su soledad, en medio de su desesperación, en medio de su enfermedad, levanta su voz en alto en esta mañana y empieza a clamar, el Maestro se va a parar y va a darte la respuesta que estás buscando, porque Él no te
a nadie. Alguien da gloria a Dios. Lo segundo que Jesús hizo es que Él miró la necesidad y la suplió. Cuando Jesús escuchó el grito de necesidad de los leprosos, le respondió diciendo: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Jesús suplió la necesidad, pero quiero que vea esto, pero ahora les tocaba a ellos hacer su parte. Jesús está mirando tu necesidad. Él sabe qué es lo que necesitas de cambio en tu vida. Pero igual que los leprosos, alguien tiene que llamar la atención de Jesús. Alguien tiene que empezar a clamar. Alguien tiene que empezar a gritar. Jesús no solamente miró y escuchó la necesidad, sino que se paró delante de los leprosos y les dio una orden. La ley en el Antiguo Testamento decía que solo los sacerdotes eran los únicos que podían examinar el cuerpo de la persona y declarar si era lepra o era una simple llaga lo que estaba sucediendo. Ellos eran los encargados de declarar lepra, aun cuando éste tenía o cuando éste era sanado milagrosamente. Por eso Jesús los envía a los sacerdotes y les dice: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Alguien da gloria a Dios. Jesús no ignoró la necesidad, sino que respondió a lo que ellos estaban diciendo. Y Jesús les da una orden. Y qué tremendo es que Jesús podía haberlo sanado en ese momento, pero Jesús les da una orden y les dice: vayan y preséntense delante del sacerdote. ¿Por qué Jesús les manda a que se presenten delante de los sacerdotes? Por el punto número 3 que quiero hablar. La palabra que Jesús había dicho era para sanidad de ellos. Ahora les tocaba a ellos obedecer. Alguien diga obediencia. Alguien grite obediencia. Quiero que venga conmigo a este momento donde los 10 leprosos tienen una necesidad, donde ellos están gritando y Jesús está ahí para poder responderles y para poder darles la respuesta a la necesidad que ellos tenían. Pero ahora Jesús les dice: vayan y preséntense delante de los sacerdotes. La sanidad ya no estaba en las manos de Jesús. Ahora la sanidad estaba en las manos de los leprosos. ¿Sabe cuánto leproso hay ahora en día por no obedecer a Jesús? ¿Sabe cuánto leproso quiere ser sanado? ¿Cuánta gente todos los días claman a Dios buscando un milagro, buscando una sanidad? Pero cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra sale para la sanidad del ser humano, entonces el ser humano dice: espérame un momento, yo quiero mi sanidad, pero no quiero someterme a la obediencia. Estos leprosos que Jesús los manda a presentarse delante del sacerdote, la Biblia dice: mientras ellos iban de camino, mientras tú empiezas a obedecer, mientras tú te sometes, mientras escuchas la palabra y obedeces, el hogar se compone, la salud es sanada, las finanzas son transformadas, la vida es cambiada cuando te sometes. El problema es que los leprosos de hoy en día, y dije esto al principio, la lepra es comparada con el pecado en figura espiritual. Y cuando los leprosos de ahora en día quieren su sanidad, ellos claman a Dios, Dios escucha. Pero ahora cuando la palabra sale y ahora le toca al leproso moverse en obediencia, entonces empiezan a señalar, empiezan a decir: bueno, es que yo no pienso de esa manera, yo creo que va a ser de esta manera. ¿Qué hubiera pasado si los leprosos dicen: ¿por qué tenemos que ir donde los sacerdotes? ¿Acaso no me puede sanar en este momento?
hacer el milagro? Los leprosos conocían a Jesús porque habían oído la fama de Él. Habían oído que había resucitado muertos. Habían oído que había sanado los ojos de los ciegos, levantado a los cojos, levantado a los paralíticos. Lo conocían. Lo que quiere decir que ellos bien pudieron haber dicho: bueno, ¿por qué tengo que obedecerte? Y ese es el problema que hoy el ser humano enfrenta. Tenemos tantos leprosos de pecado que quieren ser sanados, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Quieren una sanidad en su vida, pero no quieren someterte a lo que Dios te está diciendo. Digamos que estos leprosos dicen: ¿por qué tenemos que obedecerle? Aparte de eso, no nos ha sanado. La ley dice que si entramos a la ciudad, allá nos pueden sacar. 1 o 2, corremos el riesgo que nos mate. Estamos leprosos, no podemos entrar. Nos van a mirar leprosos. Pero alguien de ellos pudo haber dicho: ¿sabes qué? Si Él lo está diciendo, es porque Él lo puede hacer. Vamos, empecemos a caminar. Porque mientras caminemos, mientras obedezcamos, viene el cambio. Mientras te sometas a la palabra de Dios, sí vas a empezar leproso. Tal vez con las adicciones que has venido esta mañana a este lugar. Tal vez con un hogar destruido, sufriendo las consecuencias de la lepra llamada pecado, que está destruyéndote y aislándote de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la sociedad, o aún la salud deteriorada. Pero mientras empieces leproso y empieces a obedecer la palabra de Dios, la Biblia no dice en qué momento, cuándo fue, pero sí dice mientras ellos iban. La Biblia no dice si fue a los 4 pasos, fue cuando iban a entrar a la ciudad, cuando entraron o cuando llegaron donde el sacerdote. Lo tremendo fue que cuando llegaron donde el sacerdote ya no eran leprosos, ya estaban sanados, ya estaban sanados, ya estaban sanados. Si alguien en esta mañana empieza a caminar bajo los estatutos y la palabra de Dios, vas a ser sanado, vas a ser librado, vas a ser bendecido. Alguien da gloria a Dios. Pero aquí viene el problema. El problema es que cuestionamos a Dios. ¿Y por qué no me sanas ahora? ¿Y por qué no lo haces ahora? ¿Por qué yo tengo que esperar tanto tiempo? Porque hay algo que continúa. La Biblia dice que fueron 10 los que fueron sanados. 9 de ellos se quedaron con el milagro, pero nunca agradecieron el milagro. ¿Cuánta gente es bendecida por Dios? Vienen a la iglesia, buscan a Dios por un favor. Favor hecho, se olvidan del agradecimiento. La Biblia dice que 10 fueron los que buscaron la sanidad. El punto número 4 que quiero tocar es las acciones después de la sanidad, cuando se dieron cuenta que estaban sanados. Número 1, Dios nunca te desprecia. Número 2, Dios suple tu necesidad. Pero número 3, tú tienes que obedecer. Y la número 4, vienen las acciones después que has obedecido. Eran 10 leprosos. 9 de ellos, dice la Biblia, que se presentaron delante del sacerdote, fueron declarados sanados. Pero uno, solo uno. Alguien diga: yo soy ese uno. Alguien diga: yo soy ese uno. Pero solo uno se acordó de regresar a darle las gracias al que lo había sanado. Y qué triste es mirar cuánto Dios te ha bendecido.
cuánto Dios te ha multiplicado, cuánto Dios te ha fructificado, cuántas veces Dios te ha estado llamando y tú solo has estado recibiendo el favor de Dios, el milagro de Dios. Qué bueno que esta mañana viniste a la casa de Dios, pero te pregunto, antes de venir esta mañana a la casa de Dios, ¿cuántas veces te han invitado? Y no has tenido tiempo. Pero cuando viene el problema y la dificultad, entonces levanta la mano y dice: Señor, ayúdame. Porque el ser humano es igual que estos leprosos. Necesito que Dios me ayude. Me ayudó, me olvidé de aquel que hizo el milagro. Eso hicieron estos 9 leprosos. Se dieron la vuelta y se fueron. Regresaron con las familias, regresaron con los amigos. Sí, ya no estaban con los leprosos porque ya eran sanados, ya era diferente. Pero aquí te va el hecho de ser agradecidos, el hecho de quedarte en la presencia de Dios. Esta mañana yo no te estoy solamente predicando para que obedezcas por un momento la palabra de Dios, sino para que tengas un accionar de agradecimiento en tu vida para tu Padre Celestial el resto de tu vida. La Biblia dice que aquel hombre, cuando regresó y se dio cuenta que estaba sanado, regresó gritando, arrodillándose delante del maestro y dándole las gracias por lo que él había hecho. Ahora, los teólogos y los científicos descubren 2 tipos de lepras que hay en el ser humano. La lepra número 1 es la lepra que trae llagas al cuerpo y poco a poco va llagando el cuerpo. Pero la lepra número 2 es la lepra de aquella que mutila las partes del cuerpo y la persona no siente dolor. Puede estar acostado y cuando se levante su mano quedarse allí donde está y no darse cuenta, sus dedos o alguna parte del cuerpo quedarse. Esa es la lepra llamada lepra mutiladora, que corta la parte del cuerpo y el ser humano no la siente. Ahora los teólogos dicen que esta última lepra era la lepra que estos 10 leprosos tenían. Ellos tenían de esa lepra que les faltaban partes en el cuerpo, que habían partes de ellos que no las tenían. Y quiero que note esto: cuando la Biblia dice que regresa uno solo a darle gracias a Dios, la Biblia dice al final: y este era samaritano. Este regresó para darle la gracia por el milagro que Dios había hecho. Pero en la versión en inglés, cuando usted lee esta porción, la versión en inglés dice que Jesús le dijo: sé completamente sano. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Aquellos se fueron con la marca del pecado, pero a ti te voy a restaurar la mano, te voy a restaurar el pie, te voy a restaurar los dedos. Él estaba diciendo: sé completo, sé completo. Tu lepra no te va a notar que la tenías en tu vida. Alguien da un aplauso a Jesucristo. Pero cuando no hay agradecimiento, usted mira al ser humano marcado por el pecado. Aquellos 9 se fueron, no regresaron a dar gracias, pero también se fueron con la marca de su lepra. Y cada persona que lo miraba en algún momento le decía: tú tuviste lepra, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque te falta la mano. Y ese es un corte de lepra. Te falta un dedo, te falta algo en el cuerpo. Se fueron, sí, se fueron con el milagro, pero no se fueron completos. Pero cuando hay agradecimiento, alguien diga agradecimiento. Alguien repita agradecimiento. Cuando hay agradecimiento, la Biblia dice solo uno regresó. Regresó sin lepra, sí. Regresó marcado por la lepra, sí. Pero ya no iba a seguir siendo marcado. Iba a ser completamente sanado. Porque cuando tú te quedas en la casa de Dios, cuando tú te quedas bajo los mandamientos de Dios, sí, el
¿Cuánta gente va buscando solo los milagros de Dios, pero nunca tiene agradecimiento para entregar su vida delante de Jesucristo? Igual que los leprosos gritan: Señor, ten misericordia de mí. Y esto es lo grande de nuestro Dios: Él siempre tiene misericordia. Amén. Y te sana y te bendice. Pero después de la bendición sucede como los 9. Jesús mismo preguntó y dijo: ¿no eran 10 los que limpiaron? ¿No es tantos hispanos que los he bendecido estando en esta nación? ¿No es tantos hispanos que he protegido estando en esta nación con todo lo que va a pasar? Y la pregunta es: ¿dónde están? Alguien dice gloria a Dios. Y Jesús le preguntó a este hombre y le dijo: ¿dónde está el resto? Solo uno regresó. Y a ese uno Jesús le dice: ya eres sano, pero no eres completo. Hoy vas a ser completo. Hoy todo lo que has perdido lo vas a restaurar. Hoy lo que el enemigo te quitó lo vas a volver a tener. La familia que el diablo te arrebató la vas a volver a recuperar. La salud que la adicción te quitó la vas a volver a tener. Las finanzas que has perdido por la lepra vas a volver a ser bendecido. Sé completo esta mañana. Quédate en la casa de Dios. Sé agradecido. Mantén una palabra de adoración delante de tu Dios. Alguien da gloria a Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28, la Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Cómo entraste en esta mañana? ¿A cuánto se le habrá predicado más de una vez el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántas veces ha recibido milagros de Dios? Pero la pregunta es: ¿cuántas veces más vas a recibir la bendición y te vas a ir de la presencia de Dios como los 9 que recibieron el milagro y se fueron? Pero solo uno regresó a los pies de Jesucristo. Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi primer punto es: Él te recibe tal como eres. Pero hay algo grande de nuestro Dios: nunca te deja como te recibe. Siempre te cambia, siempre te sana, siempre te transforma, siempre lo hace. Porque Él mira tu necesidad, Él mira la área en la que necesitas el milagro, y Él va para hacer el milagro en tu vida. Y si te quedas en la casa, si te quedas y estás cargado, Él dice: descansa, yo voy a volver a recuperarte. Lo que el enemigo te quitó, no importa lo que sea, lo vas a volver a recuperar. Lo que la lepra te ha quitado, Dios te lo puede volver a recuperar. Lo que el pecado le arrebata al hombre, Dios te lo vuelve a dar. Lo que el pecado te quita, la cruz del Calvario te abre la puerta para poder tenerlo de regreso. Alguien déle un mejor aplauso a Jesucristo. Tú puedes esta mañana recibir una vez más un milagro. Amén. Y darte la vuelta y no más volverte a acordar de Jesús hasta que vuelvas a tener otra necesidad. Tú lo puedes hacer. Muchos lo siguen haciendo y muchos lo están haciendo. Y la gracia y la misericordia, eso se llama gracia y misericordia, es extendida para tu vida. El problema es que nunca serás completo. Siempre habrá una marca del pecado en tu vida. Pero cuando aquel hombre regresa delante de Dios, manifestado en carne, Jesucristo,
y le dice: vengo a darte la gracia. Jesús le dice: por quedarte en mi presencia, por volver a ser agradecido. Aquellos se fueron con la marca, pero tú vas a ser completo. Y en esta mañana yo quiero invitar a alguien a que no solamente reciba un milagro de parte de Dios, sino que tu vida sea completa en Jesucristo. Esta mañana tú tienes aire en tus pulmones, deberías de estar agradecido. Esta mañana nadie fue, te levantó y te llevó al baño para poder asearte, limpiarte. No, lo hiciste con tus pies. ¿Sabes cuánto quisieran esa oportunidad que tú tienes y ya no la tienen? Pero lastimosamente, cuando la tuvieron, recibieron los milagros. Y en vez de volverse al dador de la vida, el que había dado el milagro, decían: hoy no tengo tiempo, estoy ocupado. Aleluya. Tengo mucho que hacer. Estoy ocupado, no tengo tiempo. Se fueron sin darle gracias. Pero aquellos que se quedan en la presencia de Dios, aquellos que vuelven con un corazón agradecido diciendo: gracias, Señor, no lo merecía, porque tú y yo no merecemos su misericordia, pero es su gracia extendida la que cada mañana hace salir el sol sobre cada uno de nosotros. Es su misericordia, es su amor el que la llevó a la cruz del Calvario a pagar el precio por nuestra lepra llamada pecado. Y Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar.